bienvenidos a nuestro evento del Club de Beneficios, Lavado de Activos y la Omisión de Control con Legis Experta. Mi nombre es Patricia Ortiz, yo hago parte del equipo de capacitación, estoy con ustedes el día de hoy acompañándolos. Quiero hacerles una recordación rápidamente de los beneficios que tienen todos los suscriptores de Legis al adquirir las obras especializadas con nosotros. Les damos la más cordial bienvenida. Recuerden que ustedes tienen información confiable con nosotros, se tiene un sistema de recolección de información de fuentes oficiales fidedignas, además de un equipo experto con 6 salas de redacción integradas por más de 50 expertos entre abogados y contadores, facilidad de uso porque tenemos novedosos sistemas de búsqueda diseñados para todos los medios que facilitan el manejo y uso de la información, facilidad de consulta porque ustedes pueden consultar las diferentes plataformas tanto en su PC, móviles como en sus tablets. Además, recuerden que tienen derecho al periódico Ámbito Jurídico. Recuerden que se genera quincenal. La última edición fue enviado en formato PDF a sus correos. Acceso a la colección de legislación en Internet desde 1991. Colección de jurisprudencia de las diferentes áreas del derecho emitidas desde 1991, dependiendo el área del derecho que ustedes tengan. Boletín de actualización de noticias diario de Legis al Día, con el cual se busca que ustedes estén completamente actualizados en todo lo que va pasando en el país. Adicional de descuentos especiales que tienen para adquirir nuevos productos y servicios dentro del Club de Beneficios. Recuerden que también tienen descuentos preferenciales por ser suscriptores en capacitación de AP Legis, actualización profesional, y asistencia a eventos como este que estamos el día de hoy, gratuitos, eventos del club al cual ustedes tienen acceso. Además, acceso a capacitación cada vez que lo requieran en todas las plataformas que ustedes manejen. Pueden solicitar todas las que ustedes deseen, no genera ningún tipo de costo adicional. Recuerden que para solicitarlo se pueden comunicar al 425-5200 o se pueden comunicar a la línea nacional o escribir a ese cliente @legis.com.co. Para recordarles rápidamente nuestro próximo evento para que en este caso tengan acceso a él y si están interesados en asistir, puedan hacer la inscripción. ¿Cómo lo deben hacer? Vamos a entrar a la página de Legis, legis.com.co, que es la tienda virtual que todos conocemos. Nos vamos a ir a la parte inferior y vamos a buscar el club de beneficios para que puedan ver el próximo evento que tenemos disponible para ustedes. El evento en este caso que tenemos disponible es el que aparece a la parte derecha, mírenlo acá, este es el club de beneficios, recuerden que no tiene ningún tipo de costo. El evento va a ser aplicación de la NIA en revisorías fiscales medianas y pequeñas. El conferencista que vamos a tener es al doctor Daniel Orlando Hurtado. Ustedes allí van a poder observar la presentación de nuestro conferencista, además de la temática que va a manejar. Si están interesados en inscribirse, simplemente dan clic donde dice registro presencial y sin costo, registro virtual y sin costo y llenan los datos que allí aparecen para que puedan tener acceso a esta excelente información. Ahora, en este caso, les recuerdo, por favor, les agradecemos mucho mantener silenciado su micrófono para evitar interrupciones y le doy paso a nuestro querido conferencista, el doctor Diego Mauricio Montoya él tiene este caso, es el abogado de la Universidad del Rosario, especialista en Derecho Penal y Derecho Médico, sanitario de la misma universidad, candidato a magíster en Justicia y Tutela de los Derechos, con énfasis en Ciencias Penales y Criminológicas de la Universidad Externado de Colombia, redactor en Derecho Penal de Legis Editores y director de la revista internacional Derecho Penal Contemporáneo, profesor de Derecho Penal de la Universidad del Rosario y de La Sabana. Doctor Diego, le doy la más cordial bienvenida. Bueno, pues en primera instancia, pues muy buenas tardes para todos los asistentes. Agradecer su asistencia a este webinar sobre el delito de lavado de activos y sobre el delito de omisión de control. Antes de iniciar con nuestro webinar en estricto sentido, las personas que quieran hacer preguntas, la metodología va a ser la siguiente para que para que digamos, para que este webinar pueda desarrollarse de la forma más fluida posible. Yo sugiero a las personas a través del chat para que vayan formulando sus preguntas y una vez concluida la exposición, procederemos a leer y a responderlas. Y en ese momento, digamos, si alguien no alcanzó a escribir
o no escribió y quiere hacer alguna pregunta que le surge en ese momento o demás, pues procederemos a responder también su pregunta. La puede hacer también a través del chat o verbalmente, pero vamos a dejar las preguntas para el final. Vamos a hacer este webinar de la siguiente manera. Vamos a hacer una exposición sobre el delito de lavado de activos en Colombia y sobre un delito que está eh, emparentado con él, que es el delito de omisión de control. Vamos entonces a ver unas pequeñas diapositivas donde vamos a ir viendo los contenidos y, y a la par vamos a ver vamos a ver los artículos, los contenidos en Legis Experta, que es nuestra plataforma en internet donde ustedes pueden ver los contenidos de nosotros. Entonces, si me permiten un segundo, vamos a compartir la pantalla. Vamos a compartir la pantalla con con la presentación. Tengo entendido que ya en este momento debe estar apareciendo lo que les debe aparecer en este momento es la presentación. Sí, doctor. Entonces, esta charla se denomina lavado de activos y omisión de control. Bueno, ¿por qué se castiga el lavado de activos? ¿O de dónde surge dónde surge la necesidad de castigar el lavado de activos por medio del derecho penal? Todos los delincuentes, y sobre todo la delincuencia que busca beneficio, está en una constante necesidad, una necesidad de blindar los réditos del delito. Los delincuentes realizan un tipo de delincuencia, esta delincuencia da unos frutos, necesitamos proteger esos frutos, necesitamos a esos frutos protegerlos, necesitamos asegurarlos, necesitamos blindarlos de de captura o cualquier tipo de captura, cualquier tipo de acción de las autoridades sobre estos bienes. Entonces, los delincuentes saben que si los bienes tienen una apariencia de legalidad, es decir, que si los bienes tienen un manto, una quimera, una ilusión de licitud, pues van a escapar del radar de las autoridades. O por lo menos debemos asegurarnos de poner una serie de capas y disfraces para por lo menos ocultar ese origen ilícito. De otra parte, hay autores que consideran que que consideran que los delincuentes blanquean o le dan una apariencia de licitud a sus bienes, es con el propósito de poder acudir ante las autoridades ante un eventual menoscabo de los derechos sobre esos bienes. ¿Sí? Yo no puedo ir donde una autoridad y decir, mire, me robaron unos carros o me robaron un dinero. ¿Y de dónde son esos carros o de qué es ese dinero? No, pues esos carros, esos dineros son objeto de un delito. Las autoridades no le van a proteger ese patrimonio mal habido. Entonces tenemos que darle los delincuentes siempre se encuentran en una necesidad en una necesidad de darle apariencia de legalidad a los réditos de su delito con el propósito de blindarlos de las acciones de las autoridades y también de poder hacerlos susceptibles de ser protegidos por el ordenamiento. Entonces, a los réditos del delito, los delincuentes tienen que darles una apariencia de legalidad. Eso es necesario para poderlos proteger. La globalización como fenómeno social, la globalización como fenómeno social ha permitido que el lavado de activos se pueda realizar con mayor facilidad, ¿sí? Porque yo puedo tener los bienes acá, transferirlos a un paraíso fiscal, volverlos a traer acá, puedo mandarlos al exterior, invertirlos en el exterior y luego reintegrarlos al país. La globalización como fenómeno permite la ampliación o permite una explosión de las posibilidades de cometer delitos en distintas tipologías. Entonces, a raíz de que un fenómeno delictivo alcanza una dimensión transnacional como es el lavado de activos, si el problema es global, la respuesta también debería ser o tiene que ser de la misma naturaleza, una respuesta global.
Por ese motivo, a raíz de considerar que el lavado de activos es un fenómeno de naturaleza o con una esencia transnacional, al cual se le tiene que dar una respuesta de la misma naturaleza, empezaron a surgir una serie de instrumentos internacionales con el fin de concientizar lo perverso que es el fenómeno del lavado de activos y con el fin de poder articular la cooperación internacional en la lucha contra este tipo de delincuencia. Como ustedes podrán observar, el primer instrumento que se cita en esta exposición y que la mayoría de los textos que hablan sobre esta materia también lo tienden a poner como el punto de partida, es la Convención de Naciones Unidas de Viena de 1988, que es una convención de Naciones Unidas destinada a la lucha contra el tráfico de estupefacientes. O sea, el objeto principal de la Convención de Viena de Naciones Unidas de 1988 es el tráfico de estupefacientes. Dentro de esa convención se llega a la consideración sí, se llega a la consideración, se puede determinar, se llega a la conclusión que el tráfico de estupefacientes es un fenómeno que está íntimamente relacionado con la obtención de beneficios económicos. Luego, si nosotros queremos atacar al narcotráfico, que evidentemente es un problema de salud pública, también lo podemos atacar en su vertiente económica. ¿Por qué? Si nosotros le quitamos los réditos del delito a los narcotraficantes no van a contar con recursos para volver a invertir en su actuar delictivo y probablemente vamos a encontrar una desestimulación a continuar en la actividad delictiva. Entonces, tenemos que atacar las finanzas del narcotráfico. Pero a la hora de atacar las finanzas del narcotráfico nos encontramos con que muchas veces esos réditos del delito están ensombrecidos, es decir, esos réditos del delito han sido camuflados en apariencias de licitud, en apariencias de legalidad y por ende no pueden ser tocados. De ahí que se considere necesario castigar todas aquellas acciones tendientes a darles apariencia de legalidad o de ocultar o encubrir el origen ilícito a los réditos del narcotráfico. Y así, entonces, todos los países que sean suscribientes de la Convención de Naciones Unidas contra los estupefacientes de 1988 adquirieron la obligación de tipificar dentro de su derecho interno, adquirieron la obligación de tipificar dentro de su derecho interno esta conducta. Vamos a castigar la conducta de ocultar, encubrir el origen ilícito de bienes que tengan un origen inmediato o mediato en el tráfico de estupefacientes. Adquirimos esa obligación. Luego surgen una serie de principios, de instrumentos internacionales, como la Declaración de Basilea de 1988, en la cual se concibe que la banca puede ser un aliado y debe ser un aliado importante en la lucha contra este delito, toda vez que es a través del sistema financiero como ampliamente se logra el lavado de riquezas maculadas. O sea, se arma una especie de combo, de dúo dinámico de la lucha contra el lavado de activos compuesto por el Estado y por la banca. Y también, y este es un punto muy importante que lo tocaremos en sede del delito de omisión de control, es necesario lograr el conocimiento de los clientes. Tenemos también las 40 recomendaciones del Grupo de Acción Financiera, el GAFI, en el cual insisten en la necesidad de identificar clientes y de que se capaciten a los bancos y a sus funcionarios en prevención y detección de este fenómeno. También tenemos la Convención de Estrasburgo de 1990, en la cual, y este es un punto muy importante, se amplía el lavado de activos a otros delitos. El lavado de activos nace de la mano del tráfico de estupefacientes. La Convención de Estrasburgo señala que se debe ampliar hacia otros delitos, sobre todo aquellos que sean susceptibles de generar riqueza, ¿sí? También se habla de, este instrumento internacional nos habla sobre el principio de universalidad del delito fuente. Aquí voy a hacer una definición muy rápida de qué es eso del delito fuente o también llamado delito previo y después lo retomamos cuando veamos ese punto ya sobre el análisis del delito en concreto.
El delito fuente o el delito previo es aquel delito del cual emanan, de ahí el nombre fuente, del cual emanan los bienes que se van a lavar. También se le llama delito previo porque en un plano cronológico está antes del lavado. Entonces, como les decía, la Comisión de Estrasburgo dice que se tiene que ampliar el lavado a otros delitos, se pone presente el principio de universalidad del delito fuente, es decir, que el delito fuente puede haber sido cometido en cualquier lugar del mundo, pero si el lavado se realiza dentro de mi territorio, yo soy competente para perseguir ese lavado. ¿Sí? O sea, yo como Estado, si a mí lavan bienes en mi territorio, yo puedo perseguir ese lavado, así los delitos fuentes se hayan cometido en el exterior. Y, y da una facultad a los estados, para que ellos fijen cuál va a ser su postura sobre qué delitos, cuáles son los delitos fuente que van a determinar como fuente, valga la redundancia, o sea, retomo la idea, o sea, la Convención de Estrasburgo lo que dice es los estados son autónomos para definir cuáles delitos van a ser considerados como fuente del lavado de activos y si ustedes deciden o no castigar el fenómeno del autoblanqueo. ¿Qué es eso del autoblanqueo? Lo vamos a ver más adelante, pero podemos dar una definición rápida de combate y es una persona que intervino en el delito previo o en el delito previo fuente intervino en ese delito, realiza también el lavado de los respectivos bienes, es decir, realiza el respectivo lavado, participa en las dos, está metido en los dos delitos, en el delito fuente y en el correspondiente lavado. Y eso trae una serie de discusiones sobre si esa persona puede o no ser castigada por lavar el rédito de su propio delito. ¿Cuál es la historia de este delito en Colombia? Entonces, en primera instancia tenemos la ley 67 del 93, la cual es la ley aprobatoria de la Convención de Viena, que superó el examen de constitucionalidad con la sentencia C-176 del año 93, con ponencia del doctor Alejandro Martínez Caballero. Esta no tipifica, no introduce el tipo penal en Colombia, simplemente aprueba Colombia esa convención y Colombia a partir de ese momento adquirió la obligación de tipificar el lavado de activos en su ordenamiento penal interno. Posteriormente tenemos la ley 190 del 95, una ley que también recibió y en muchos textos recibe el nombre del estatuto, del primer estatuto anticorrupción o del estatuto anticorrupción del 95, para distinguirse del actual estatuto anticorrupción que es la ley 1474 del 2011. Y es la primera vez que se tipifica el lavado de activos, solamente que no lo tipifica autónomamente, sino lo tipifica como una forma de receptación. La receptación es el delito en el cual la persona que no hizo parte del delito se encarga de, como lo puede decir el nombre, de recibir, de custodiar, de tener, de administrar, de transformar los bienes que tienen su origen en un delito. Es un delito fundamentalmente de encubrimiento. El delito de receptación, como el favorecimiento, o sea, el encubrimiento como ese gran género de delitos, castiga a la persona que se encarga, valga la redundancia, de encubrir un delito de un tercero. Pero para yo incurrir en encubrimiento, tengo que haber sido completamente ajeno al delito fuente. Tengo que ser ajeno al delito fuente. Porque si yo estoy de acuerdo, si yo participé en el delito fuente, y yo hago las maniobras de encubrimiento, pues ese encubrimiento no es un encubrimiento que le interese al derecho penal, toda vez que es una consecuencia natural que toda persona tiende a encubrir su propio delito. Lo que es censurable desde la perspectiva del encubrimiento es encubrir a un tercero, ¿sí? Y esto va a tener unas implicaciones importantes en materia de autoblanqueo. Luego viene la ley 365 del 97 que le da al lavado de activos, primero su autonomía, en el sentido que lo desprende, lo separa de la receptación, lo pone como un delito autónomo, le da su nombre, lavado de activos, y lo ubica en los delitos contra el orden económico y social. Lo saca de los delitos contra la administración de justicia, que es donde está la receptación, y lo ubica como un delito contra el orden económico y social. Y aparte de eso, crea es la primera norma que dispone la omisión de control como delito, omisión de control que es un delito que vamos a ver más adelante.
Posteriormente se expide la ley 599 del 2000, que es nuestro código penal actual, que retoma fundamentalmente los planteamientos de la ley 365 del 97, en el sentido de tener lavado de activos, omisión de control, ambos como delitos contra el orden económico y social, y aparte plantea la creación del delito de testaferrato. Y ahí, digamos, está el lavado de activos, artículo 323, 325 la omisión de control en el actual Código Penal, y ahí están, y ahí se han mantenido. Lo que, lo que no se ha mantenido es el contenido de los artículos, toda vez que ha habido toda una serie de reformas. Por ejemplo, ahí lo podemos ver, la ley 747 del 2002, la ley 1121, la ley 1453 del 2011, también llamada Ley de Seguridad Ciudadana, la ley 1762 del 2015, que han sido fundamentalmente reformas, han sido reformas que se han dirigido a tres ejes fundamentalmente, y son tres ejes de naturaleza expansiva. Vamos a aumentar penas, vamos a aumentar delitos fuente y vamos a aumentar formas de lavado de activos. Se han incluido nuevos verbos rectores, como sucedió en la ley 1453, donde se considera como una forma de lavar activos conservar, tener los bienes. Y la última reforma en el texto vino por vía jurisprudencial con la sentencia C-191 del 2016, que eliminó, eh, que eliminó una parte del texto. Ya en este momento les voy a compartir el texto para que veamos cuál fue la parte que la Corte Constitucional declaró inexequible. Ahí pueden ver el contenido del artículo, ¿no es cierto? En experta. ¿Sí? ¿Alguien por favor me confirma si lo pueden ver, por favor? Sí, se está viendo perfecto. Listo. Este es la parte, aquí lo podemos ver. Este es la parte el que está entre los paréntesis, que fue declarado inexequible por la ley, por la sentencia C-191 del 20 de abril. Uy, casi hacemos el webinar en el aniversario de esta sentencia. Hoy estamos a 22, del 20 de abril del 2016. El texto decía, o realice cualquier otro acto para ocultar o encubrir su origen ilícito. Esa parte fue declarado inexequible, lo cual se entiende, ese aparte está retirado del ordenamiento, ese aparte ya no tiene vida, ya no tiene vigencia para el ordenamiento jurídico. La decisión de la Corte en la sentencia C-191 por la inexequibilidad es que esa era una fórmula demasiado abierta que podía, digamos que podía permitir el castigo de lavado de activos por conductas, perdón, alguien está hablando. La doctora Ariana, si de pronto alguna intervención o algo, sino para que por favor tengamos los micrófonos en silencio para que tengamos mayor fluidez en nuestra exposición. Entonces, como ustedes aquí podrán ver, este texto fue declarado inexequible toda vez que la Corte consideró que el texto era una fórmula demasiado amplia que permitía concebir formas que el texto, o sea, este texto, permitía concebir formas que este texto no concebía como lavado de activos, vulnerando el principio de legalidad. Es decir, la norma penal tiene que ser completamente expresa, clara. ¿Sí? La norma que define los delitos de las penas tiene que ser clara, tiene que ser expresa. Entonces, la Corte consideró que esta fórmula podría brindar podría abrir un boquete para que formas de lavado de activos que no están concebidos en este delito, se les pudiera aplicar esta pena de 10 a 30 años y una multa de 1.000 a 50.000 salarios mínimos. ¿Sí? Entonces, la Corte optó por retirarlo del ordenamiento jurídico para cerrar ese boquete. Además que la Corte hace una observación que es muy interesante, y es que si nosotros dejamos esa fórmula viva, el que va a entrar a definir qué es o qué no es un lavado es el juez. Lo dice la sentencia de la Corte Constitucional. Y la definición de los delitos solamente le compete al legislador. Entonces, aquí ustedes pueden ver que esto fue declarado inexequible por la Corte Constitucional en la sentencia C-191. Sentencia que tuvo un salvamento de voto, no recuerdo en este momento, creo que fueron 2 o 3 los magistrados,
dos magistrados realmente salvaron el voto, el otro solicitó, fue una aclaración, y el salvamento hace un comentario que es igualmente interesante, y dice, mire, esas fórmulas tenemos que dejarlas porque el legislador es una persona que no está en capacidad de prever todas las formas en que se pueda lavar activos, y no entonces nosotros, digamos, a través de esa fórmula podemos darle una real eficacia a la norma jurídica. Entonces aquí vamos a volver a tomar nuestra exposición. Acá sí. Listo. El bien jurídico. ¿Cuál es el bien jurídico protegido por el delito de lavado de activos? ¿Qué es eso del bien jurídico? Las normas, o sea, los delitos están en función y así lo dispone expresamente, pues se ha esbozado toda una teoría desde el siglo XIX, pero Colombia se adhiere a la teoría del bien jurídico señalando que, y así lo plantea expresamente una providencia del año 2005-2006, que dice, los delitos están para proteger bienes jurídicos. ¿Qué es eso de los bienes jurídicos? Son unas condiciones mínimas, pero completamente valiosas para el desarrollo de la vida en la sociedad. La vida, el patrimonio, la administración pública, el medio ambiente, el orden económico, la administración de justicia, la salud pública, que mucho se discute sobre ella en estos tiempos de pandemia que estamos viviendo, la seguridad pública, y entonces entran a unas discusiones y dicen, bueno, el lavado de activos, ¿hacia qué bien jurídico está, cuál es el bien jurídico que está protegiendo, que está tutelando el lavado de activos? O el castigo del lavado de activos. Y al respecto se han esbozado varias teorías. Hay una primera teoría que dice que es el mismo bien jurídico del delito fuente. Entonces, si estamos en un fenómeno de lavado de activos, de réditos, de frutos, de utilidades, de narcotráfico, entonces, y el narcotráfico es un delito contra la salud pública, entonces aquí el bien jurídico es la salud pública. Que están lavando los dineros provenientes de una extorsión, que es un delito fuente. La extorsión es un delito contra el patrimonio económico y la libertad individual. Entonces se dice que ese lavado de activos está protegiendo el bien jurídico del patrimonio económico y de la libertad individual. Pero, digamos, hay otras teorías que se enfocan, dejan, digamos, este carácter tan transversal, ¿sí? Dejan ese carácter tan transversal y se ubican al lavado de activos con situaciones muy concretas, ¿sí? Lo ubican con situaciones muy precisas. En primer lugar, está la teoría sobre la administración de justicia, concretamente la persecución del delito. El lavado de activos es un delito que atenta contra la administración de justicia, concretamente en su fase de persecución del delito. Una de las formas de atacar el delito, de perseguirlo, es persiguiendo los bienes. ¿Por qué? Porque si nosotros perseguimos los bienes, podemos establecer una cadena y eventualmente terminar capturando a la persona. ¿Sí? Y aparte de eso, si nosotros capturamos, cogemos los bienes, pues la persona se va a encontrar en un escenario de pérdida económica y así no va a poder refinanciar su actividad delictiva y puede eventualmente desistir de seguir delinquiendo porque no va a tener ningún estímulo. Entonces, como el lavado de activos frustra la persecución del delito porque le pone un manto de licitud, de legalidad, un manto de licitud de legalidad que lo que hace es servir de barrera, de contención frente a la persecución del delito. Se dice que el lavado de activos o blanqueo de capitales, como también se conoce, sea un delito contra la administración de justicia. ¿Sí? Hay otra versión, hay otra vertiente que considera que este es un delito contra el orden económico y social. ¿Por qué? Porque el lavado de activos para que sea lavado realmente, ¿sí? Y ahí hay unas discusiones que hablan sobre el lavado verdadero y el lavado no verdadero. El lavado de activos, la esencia del lavado de activos es la integración de bienes oscuros, de bienes ilícitos en la economía lícita con el propósito de obtener una apariencia de licitud. Pero entonces lo que está haciendo esos bienes ilícitos al entrar al torrente económico legítimo, lo que están haciendo es contaminando la economía, están contaminando ese torrente económico legítimo y están afectando la correcta circulación de bienes. ¿En qué sentido?
en que ya los agentes del mercado no van a tener información y por ende no van a tener no van a tener información sobre el origen de los bienes, una información acertada y por ende su libertad para realizar negocios en el tráfico económico va a ser realmente una libertad viciada. Digamos que se toma en consideración que este es un delito pluriofensivo. Los delitos pluriofensivos son aquellos delitos que por su estructura tienden a, a vulnerar o a poner en peligro más de un bien jurídico. La extorsión es un caso por antonomasia. La extorsión, que es constreñir a una persona para que haga, tolere u omita algo y con el fin de obtener un provecho económico ilícito, es un delito claramente contra el patrimonio económico, pero es un delito también contra la libertad individual. Lo mismo pasa con el lavado de activos. Consideramos que el lavado de activos es un delito que atenta contra el orden económico. ¿Por qué? Porque es un delito que contamina la economía. Y para que hablemos de lavado de activos, tenemos que involucrar a la economía lícita. O sea, la economía lícita se instrumentaliza para darle apariencia de licitud a recursos de origen ilícito. Y es también un delito contra la administración de justicia, en el sentido que no podemos hablar de lavado, no podemos hablar de lavado no podríamos hablar de lavado cuando mi intención es simplemente introducirme al tráfico económico. Porque entonces, ¿qué va a pasar en el evento en que yo adquiera bienes que estén dentro del mercado? Yo sé que son de origen ilícito, los quiero adquirir, que adquirir es una forma de lavado de activos, y yo los quiero adquirir, pero simplemente los quiero adquirir porque me parecen muy bonitos, porque los quiero disfrutar. ¿Qué pasa si entre dos mafiosos que uno le quiere vender a otro su Ferrari que fue objeto que tiene su origen ilícito en un dinero que que se obtuvo a través de un cargamento de droga? Es decir, el cargamento de droga, la contraprestación, dinero, y con el dinero me compro un carro de alta gama y otro mafioso me lo quiere comprar. Ese mafioso que compra el carro estará involucrado, ¿hará cometido lavado de activos? No, porque la esencia del lavado de activos es blindar hacer toda esa serie de operaciones con el fin de que la administración de justicia, concretamente la persecución del delito, se vea frustrada. Pero a la vez, si una persona se encarga de encubrir el delito de otro a través de un ocultamiento, a través de una figura que realmente no involucre poner a su disposición el torrente económico legítimo, pues tampoco será lavado de activos. Estará más cercano a cualquier otro tipo de delito. Sobre la conducta, el comportamiento. Yo, doctores, aquí les podría yo, doctores, decir, bueno, miren la conducta, o sea, el comportamiento de lavado de activos. Vean toda esa cantidad de verbos rectores. Adquirir, resguardar, invertir, transportar, transformar, almacenar, conservar, custodiar, administrar bienes que tengan su origen inmediato. Y vean todos esos delitos fuente. ¿Sí? Y bien, y aquí sigue la conducta. O les dé a los bienes provenientes de dichas actividades apariencia de legalidad, o los legalice, oculta o encubra su verdadera naturaleza, origen, ubicación, destino, movimiento o derecho sobre tales bienes. Yo, digamos, en vez de cuando hablo sobre este delito, que realmente es apasionante hablar sobre el lavado de activos, yo no soy partidario de decir, bueno, adquirir significa, resguardar significa, porque sería un ejercicio realmente tedioso. Yo más bien me remito a una clasificación que hace la doctrina nacional y dicen, mire, todo eso que usted alcanza a ver en materia de comportamiento, no estamos todavía viendo los delitos fuentes, sino en comportamiento, el comportamiento realmente son tres grandes bloques de conductas. Primer bloque, segundo bloque y tercer bloque. El primer bloque de conductas se refiere a la adquisición, posesión o utilización de los bienes. ¿Qué es adquirir los bienes? Que los bienes ingresen a mi patrimonio económico. Entonces ahí vemos verbos rectores como adquirir y similares. La posesión de los bienes, tener o poner a circular físicamente los bienes, todo eso de la tenencia, el conservar,
transportar, ¿sí? Ese tipo de verbos. Y la utilización, que la doctrina los asemeja, no a la utilización en un sentido naturalístico del término, porque entonces estaría en lavado de activos el mafioso cada vez que se mueve en su Ferrari, en su carro de alta gama, estaría cometiendo lavado de activos cada vez que lo utiliza para ir a recoger a la hija del colegio. Mm. La utilización se refiere más que todo a invertirlos, a invertir, a administrar los bienes. ¿Sí? Y ustedes van a ver que existen verbos rectores como invertir o administrar. El segundo bloque de conductas es el consistente en dar apariencia de legalidad. Y la apariencia de legalidad, doctores, la apariencia de legalidad, la doctrina dice, esto se logra a través de dos formas, la conversión y la transferencia. La conversión es transformar esos bienes, ¿sí? Transformarlos. Y esa conversión puede ser de naturaleza física o de naturaleza ideal. Un ejemplo de transformación ideal, o sí, de transformación, de conversión ideal, es es el caso en que yo llevo un dinero y ese dinero lo deposito en el banco o lo deposito en una compañía y el dinero ya no, ya digamos, ese dinero no existe en los billetes como tal, sino en un apunte contable. O yo transformo ese dinero en otros productos como con la adquisición de algunos productos como por ejemplo, la compra de billetes de lotería. O sea, ya el bien no es el dinero, el bien será entonces lo que yo adquirí, que será entonces que será entonces, por ejemplo, la compra de un premio de lotería. Sector, los juegos de suerte y azar, es un sector muy propicio para el lavado de activos. Pero también está la conversión física. Y la doctrina trae trae a colación, cuando hablan de de la conversión física, el caso en la Segunda Guerra Mundial, en la cual el oro que, el oro que era, el oro del cual estaban hechas las piezas dentales que los nazis tomaban de los judíos en la Segunda Guerra Mundial, los fusionaban, creaban lingotes y esos lingotes luego eran depositados en bancos en Suiza. El profesor Carlos Martínez Buján Pérez dice es un ejemplo aterrador, macabro, sobre una conversión física de lavado de activos. ¿Por qué? Porque yo le estoy cambiando la apariencia a los bienes. Pues la conversión puede ser física, cuando materialmente cambiamos, transformamos el bien, el caso de transformar piezas dentales de oro en lingotes de oro, o ideal cuando yo cambio dinero por algún producto o servicio. Yo cambio el dinero y ya el bien maculado no será el dinero, sino será lo que yo adquiera con el bien, que puede ser, por ejemplo, billetes de lotería o una transformación donde ya ese dinero no será el dinero físicamente hablando, sino será la participación en una empresa. Yo hago un aporte a una sociedad y mi aporte está hecho en un apunte contable o en un apunte de la estructura societaria. Y también en el segundo bloque, que es dar apariencia de legalidad, tenemos la transferencia, que consiste en el traspaso de derechos. Ya no es una movilidad en sentido cinético, físico, sino en el sentido de traspasar derechos, hacer que un derecho o un bien pase de una esfera patrimonial a otra. Y el tercer bloque de conductas es ocultar o encubrir el origen ilícito. Aquí la doctrina habla sobre la posibilidad de sacar de la vista, o sea, ocultar los bienes, ocultarlos realmente, o sea, sacarlos de la vista, ocultarlos, o también callar su origen. Pero este de callar su origen, que es una forma omisiva, la doctrina siempre pone de presente que yo callo el origen teniendo la obligación, yo callo ese origen teniendo la obligación de denunciarlo. Si yo estoy en la obligación de denunciarlo y callo, puedo estar cometiendo un lavado por vía de una omisión. Concretamente, estaría ocultando o encubriendo el origen ilícito. Objeto material sobre el lavado de activos. Aquí hay una enorme discusión y es que muchos algunas legislaciones hablan de lavado de dinero, ¿sí? Entonces uno dice, bueno, ¿qué es lo que vamos a lavar? ¿Dinero o bienes? Y entonces ahí entra una discusión, en mi opinión, algo bizantina, porque no nos cabe duda de que tienen que ser la palabra bienes.
Y si uno se pone a ver los regímenes, creo que está el caso alemán, el caso francés, el caso italiano, que utilizan la palabra lavado de dinero. Pero uno se pone a ver la descripción de la norma y el texto de la norma y el texto de la norma no habla de dinero, habla del concepto de bienes, que es un concepto mucho más amplio. Además que si lo limitáramos a dinero, pues la eficacia de esta norma podría quedar reducida por lo estrecho del término. Tienen que ser bienes. Y si nosotros vemos acá, perdón, si nosotros vemos acá si nosotros vemos acá, el legislador utiliza la palabra bienes. Nuestro legislador utiliza la palabra bienes. ¿Y qué son entonces los bienes? Los bienes son bienes en estricto sentido, que pueden ser bienes muebles o inmuebles, pero también derechos reales, derechos personales. Estos bienes tienen que tener su origen en un delito fuente o previo, un origen mediato o inmediato, como lo dice nuestro Código Penal. Tiene que ser, bienes que tengan su origen mediato o inmediato en actividades de, y empieza ese listado de delitos fuente o previos. ¿Por qué utilizan la palabra mediato o inmediato? Porque es necesario entender que puede darse lo que se llama el lavado en cadena. ¿Cuál puede ser un origen inmediato? Un origen inmediato, por ejemplo, es cuando yo no sé, cometo el delito de, ¿qué les digo yo? El delito de extorsión que está acá. La extorsión es un delito fuente. Entonces yo extorsiono a una persona y esa persona la extorsiono para que me entregue a mí, no sé, 50 cabezas de ganado. Ese es el ejemplo de un origen inmediato. Es decir, el origen se dice que hay origen inmediato cuando el objeto material, es decir, sobre lo que recae la conducta punible, la conducta típica, perdón, cuando coinciden el del lavado con el del delito fuente. Y yo me dedico a hacer una serie de maniobras de lavado sobre esas cabezas de ganado. Ese es un origen inmediato. Un origen inmediato. Yo compré las cabezas de ganado, ya tenía el comprador, origen inmediato, ya tenía el comprador y recibo un dinero por esas cabezas de ganado que obtuve por medio de una extorsión. Obtuve ese dinero y sobre ese dinero realizo maniobras de lavado de activos. Delitos fuente. Y entonces fíjense, todo lo que está acá son delitos fuente del lavado de activos. Todo esto. Miren, tráfico de migrantes, trata de personas, tráfico de menores de edad, administración de recursos relacionados con actividades terroristas, tráfico de drogas tóxicas, estupefacientes, sustancias psicotróficas, contrabando, fraude aduanero, todos esos son delitos. Es decir, nosotros tenemos entonces que acreditar que los bienes provienen de una conducta constitutiva de estos delitos que, como ya lo dijimos, se llaman delitos fuente, porque es de donde emanan los bienes que se van a lavar, o también se le llama un delito previo porque en el plano cronológico están antes del lavado. Hay una discusión o hay varias formas, hay varios estilos, si se permite el término, de definición de los delitos fuente. El legislador define los delitos fuente, pero los estilos para definirlos no es un solo estilo, hay variedad de estilos. Se habla por eso de sistemas abiertos, de sistemas cerrados y de sistemas mixtos. El sistema abierto es el sistema donde dice cualquier delito proveniente, cualquier bien que tenga su origen en cualquier delito. Por ende, toda conducta típica que esté tipificada penalmente se constituye en un delito fuente de lavado de activos. Ese sería el primer caso. Casos que realmente son excepcionales. No conozco la primera legislación. No conozco la primera legislación que utilice un sistema abierto. No la conozco realmente. Hay otros sistemas dentro de los cuales podemos ubicar, y pongo ubicar entre comillas a Colombia,
que es el sistema cerrado. Y el legislador dice, estas son las conductas que pueden ser delitos fuente del lavado de activos. Y uno se da cuenta y uno empieza a ver que sí, Colombia se adhiere a un sistema cerrado porque yo, por ejemplo, no veo aquí el homicidio, no veo, por ejemplo, aquí a la inasistencia alimentaria. O sea, tiene que ser tráfico de migrantes, todos esos delitos tienen que ser, si yo voy a empezar a seguir una causa, abrir una investigación por lavado de activos, tengo que acreditar que los bienes provienen de una conducta que sea de las que están acá, en este punto. Estos son los puntos acá. Acá están los delitos. Acá están los delitos. Chin, chin, acá. Sin embargo, nuestro sistema no es del todo cerrado. Es decir, contiene unas fórmulas que no son completamente abiertas, pero sin duda son fórmulas que claramente no son cerradas. Por ejemplo, aquí ustedes podrán ver delitos contra el sistema financiero. Nosotros tenemos unos delitos que se llaman delitos contra el sistema financiero. Acá están. Tabla de contenido, régimen penal, código penal, los delitos contra el orden económico y social, capítulo segundo, de los delitos contra el sistema financiero. O sea que la utilización indebida de fondos captados del público, la captación masiva y habitual de dineros, las operaciones no autorizadas con accionistas o asociados son delitos fuente de lavado de activos. Este delito que se llama el no reintegro, aunque el legislador no le dio nombre como tal, que se llama no reintegro de dineros captados del público, también es un delito fuente es un delito fuente del lavado de activos. Aquí estamos volviendo hacia el lavado. Aquí, volvimos. Entonces, doctores, ¿qué pasa? Que si el día de mañana al legislador le da por incluir un nuevo delito contra el sistema financiero, no sé, no sé, falsificación bancaria, me estoy inventando un nombre, o un delito contra el sistema financiero, sí, falsificación bancaria, crédito, fraude crediticio. Ese delito inmediatamente en virtud de esta fórmula se vuelve un delito se vuelve un delito fuente de lavado de activos. Aquí hay otro, delitos contra la administración pública. Entonces, lo mismo, nos vamos hacia acá, nos vamos al Código Penal, buscamos los delitos contra la administración pública, es este título, administración pública, aquí lo encontramos y todos estos delitos. El peculado, la concusión, el cohecho, la celebración indebida de contratos, el tráfico de influencias, el enriquecimiento ilícito de los servidores públicos, el prevaricato, la usurpación y abuso de funciones públicas, la omisión de activos. Todos esos delitos son delitos fuente del lavado de activos. Y si el legislador el día de mañana le da por crear el capítulo 13 e incluir ahí, no sé, administración fraudulenta de la administración pública, me estoy inventando un nombre, ese delito inmediatamente se devuelve un delito fuente del lavado de activos. Y hay una tercera fórmula que es una fórmula casi que en palabras del profesor Daniel Jiménez, se vuelve el comodín. Delitos vinculados con el producto perdón, bienes vinculados con el producto de delitos ejecutados bajo el concierto para delinquir. El concierto para delinquir, doctores, yo me imagino que aquí entre los participantes en este webinar habrá gente que ha trabajado el derecho de sociedades. Yo siempre he dicho que el concierto para delinquir, que una conducta típica, es un delito, es el contrato societario, es el acuerdo societario donde el objeto social va a ser cometer delitos, ¿sí? Y bajo la figura del concierto para delinquir, cualquier delito, así no esté en este listado anterior, en todo esto, tráfico, actividades así no esté dentro de todos estos delitos,
Si no está acá, pero se ejecutó bajo la figura del concierto para delinquir, inmediatamente se vuelve delito fuente del lavado de activos. ¿Correcto? Y eso, digamos, ha llevado a considerarlo como lo hace el tratadista Daniel Jiménez, tratadista colombiano, de considerar que el concierto para delinquir es realmente un comodín, es el Joker, es la carta que nos permite a nosotros poder meter por lavado de activos. Mejor dicho, el concierto se constituye, doctores, el concierto se constituye en un camino, en un pasadizo, para que cualquier conducta típica se pueda convertir en delito fuente de lavado de activos. Entonces, por eso decimos que nuestro sistema es un sistema mixto. Tiene una fórmula en apariencia cerrada porque trae un listado, pero dentro de ese listado hay institutos, hay figuras que permiten una amplitud no desmedida, restringida en algunos puntos, pero es una amplitud a final de cuentas. También se consideran que son bienes objeto pueden ser objeto material de lavado de activos, bienes sobre los cuales se haya decretado, se haya declarado la extinción de dominio por medio de una sentencia que así lo haga. Como les decía, Colombia es un caso de sistema mixto de determinación y aquí es un punto muy importante y volveré a la otra presentación. El delito fuente debe acreditarse, más no declararse o estar declarado previamente. Es decir, nosotros a la hora nosotros a la hora de analizar, de evaluar si estamos en presencia o no de un lavado de activos, nosotros tenemos que establecer que estamos en presencia de un delito fuente, pero ese delito fuente no debe ser demostrado más allá de toda duda, no debemos contar con una sentencia previa, no debemos contar con una sentencia previa, es decir, no debe haber prejudicialidad, no debemos, si vamos a adelantar el proceso por lavado, entonces tenemos que llevar la causa por lavado y por delito fuente, no se puede llevar solo por lavado. Lo que ha dicho la Corte, y me voy a permitir aquí mostrarles las jurisprudencias que están aquí en la obra del régimen penal, lo que las jurisprudencias han dicho fundamentalmente es, vea, no sé, hay una necesidad de establecer que hay un delito, que esos bienes provienen de una conducta y que esa conducta es un delito fuente, pero no es necesario establecerla plenamente, basta con una inferencia lógica que esté soportada probatoriamente. Voy aquí a compartirles la jurisprudencia, aquí la podrán ver, acá está. Debe demostrarse el delito origen, dice la jurisprudencia de la Corte. Para hablar del lavado de activos, de capitales, es menester demostrar el delito origen, dígase secuestro extorsivo, trata de personas, enriquecimiento o cualquiera otro de los involucrados. También es obvio que la conducta punible antecedente debe ser demostrada por medio de una decisión judicial en firme o dentro del mismo proceso que se sigue por el blanqueo toda vez que se trata de un ingrediente normativo del tipo mencionado. En la resolución acusatoria dictada por lavado de activos y falsedad quedó claro con el debido análisis probatorio que el procesado no había cometido el delito de enriquecimiento ilícito, razón por la cual en la misma resolución se prefirió preclusión por ese delito, pero también se dijo y se explicó suficiente y expresamente que que el numerario precedía de esa conducta punible cometida por un tercero. O sea, la Corte está diciendo en esta decisión, mire, usted no participó en el enriquecimiento ilícito, el enriquecimiento es de un tercero, pero yo a usted lo acuso por el lavado de esa otra, lo acuso por el lavado de esos dineros provenientes del enriquecimiento de un tercero. Y fíjense acá donde lo dice, el delito origen puede acreditarse mediante una inferencia lógica, dice. La jurisprudencia de la sala ha sentado una línea pacífica frente al elemento normativo de la conducta objeto de estudio, la que hoy se prolija así, y trae a colación una sentencia del 28 de noviembre del 2007. Se insiste, la imputación por lavado de activos es autónoma e independiente de cualquier otra conducta punible. Y para fundamentar la imputación y la sentencia basta que se acredite la existencia de la conducta punible subyacente a título de mera inferencia por la libertad probatoria que marca el sistema penal colombiano.
La inferencia que hace el fiscal y o el juez en relación con la actividad ilícita subyacente con la actividad ilícita subyacente estructura con suficiencia el elemento normativo del tipo para acreditar la existencia de la actividad ilegal que se sirve de fuente de la tenencia del activo. Con esa fundamentación probatoria o inferida, producto de la apreciación de los elementos probatorios y de la evidencia con la que cuenta el proceso, basta para fundamentar adecuadamente la imputación y la condena. La carga de desquiciar la imputación corresponde al procesado en ejercicio legítimo del contradictorio. Así las cosas, la imputación por lavado de activos es autónoma e independiente de cualquier otra conducta punible, bastando para efectos de la existencia de la conducta punible subyacente exigiéndose, por tanto, una mera inferencia por parte de los juzgadores acerca de su existencia. Y aquí hay otra sentencia que a mí me parece que es muy interesante, quisiera traer la colación, esta del 18 de julio del 2018. Aquí haríamos un regreso a lo de los verbos rectores y la Corte ha puesto de presente que los verbos rectores serán en algunos casos permanentes, como en el caso de la administración de recursos, ¿sí? Como hay otros que son de naturaleza de ejecución instantánea, por ejemplo, el de legalizar, el de adquirir, entre otros. Entonces, lo que tenemos es que la Corte ha tenido una jurisprudencia donde dice no tenemos que nosotros tener acreditado el otro delito, basta que el delito fuente se entienda inferido. Obviamente esa inferencia es soportada probatoriamente. Volvamos aquí a la presentación. Volvemos aquí a la presentación y volvemos aquí sobre esto para tratar el siguiente tema. Ya vimos el objeto material. El sujeto activo. Y aquí está la discusión sobre el autoblanqueo. Entonces, volviendo al tema, ¿qué es el autoblanqueo? El autoblanqueo es el fenómeno, en la cual una persona que ha intervenido, ¿sí? Que ha participado, ya sea autor o que ha intervenido, ya sea a título de autor o de partícipe, es decir, cómplice o determinador, en un delito fuente, también interviene a título de autor o de partícipe, ya sea cómplice o determinador, en el correspondiente blanqueo. Es decir, yo blanqueo, yo lavo los delitos, yo blanqueo, yo lavo los réditos, los frutos de mi propio delito. Y hay una eterna discusión sobre si el autolavado o el autoblanqueo se puede castigar. Al respecto, quisiera mostrarles acá en Experta. En Experta se colgó un video, esperemos que cargue plenamente. Si no llega a cargar es por mi conexión de internet, por la mía, o sea, por la mía, por nada más porque está bien montada aquí en la página. Hay un video en la cual el suscrito hace una explicación sobre qué es el autolavado de activos. Esperemos que sí cargue. Como les digo, si no llega a cargar, si no llega a mostrar, no es un tema de la plataforma, es un tema del internet mío propio con el cual estoy haciendo este webinar. Esperemos que funcione y si no hacemos la explicación, sino que yo quería para mostrarlo cómo nuestras obras ahora tienen incluidos videos. Tenemos a ver si carga más. Ahí está cargando. Y fundamentalmente, doctores, y sin quitarle, digamos, contenido al video, hay dos posturas. Se puede castigar y hay otras conductas que dicen no se puede castigar. Y son conductas que se meten en la esencia y son discusiones que se meten, a los pilares de la estructura del lavado de activos para llegar a sus respectivas conclusiones. Veamos a ver si ya carga. Vamos a ver, concluyamos los dos y si no, pues... Pero aquí lo que quiero aprovechar es para mostrar sobre la existencia de esta herramienta en nuestras publicaciones.
Doctor, qué pena. Se ve el video, pero no se escucha el sonido del video. Esto es por la herramienta. Bueno, es por la herramienta solamente. Sí, Bueno, sí, señor. bueno, listo, lastimosamente, pero quería pues aprovechar para Claro. mostrarles la herramienta que existe. Nosotros ahorita en Experta estamos incluyendo una serie de videos y me parece pues pertinente toda vez que yo soy el mismo, soy yo el que habla en ese video. Entonces ya lo quitamos y explicamos acá los puntos, o sea, lo que está en el video es lo que viene a continuación, pero igual quería pues mostrarlo. Se han esbozado, como les he comentado, se han esbozado dos posturas. El autolavado de activos se puede castigar, el autolavado de activos no se puede castigar. ¿Cuáles son los argumentos en contra? El primer argumento en contra dice, mire, no nos olvidemos que el lavado de activos es una forma de encubrimiento y si el autoencubrimiento es impune, o sea, el autoencubrimiento es impune. A mí no me pueden castigar penalmente por encubrir mi delito. A mí me castiguen por mi delito, pero no me deben castigar por encubrir mi delito. La esencia de los delitos de encubrimiento, como el favorecimiento, como la receptación, es que el sujeto activo, el que comete la conducta, es completamente ajeno. Es el que comete el encubrimiento es completamente al delito fuente, al delito originario. Entonces dicen, mire, el encubrimiento, el lavado de activos es una forma de encubrimiento. O sea, el género es encubrimiento, el lavado de activos es una especie. Los delitos de encubrimiento gozan de impunidad. En casos de autoencubrimiento, el autolavado es una forma de autoencubrimiento y por ende le es transferible la impunidad. Eso es todo, es un argumento en el cual se transfiere del género a la especie. El lavado de activos es una forma de encubrimiento. Si el autoencubrimiento es impune, el autolavado también debería ser impune. El segundo argumento dice, el delito fuente tiene mayor desvalor que el lavado. Se tienen los dos delitos, el delito fuente, el delito de lavado, y se considera que el delito fuente tiene un mayor desvalor, es más grave que el lavado. Y por ende, si los dos están juntos, cometidos por una misma persona, lo que va a pasar es que el delito fuente, que tiene un mayor centro de gravedad, va a terminar atrayendo hacia sí al que tiene menos centro de gravedad, que es el lavado de activos, y se lo va a terminar comiendo, lo va a terminar absorbiendo. Y el tercer argumento dice, mire, el delito fuente y el lavado son un solo acto. Si los comete una sola persona, son un solo acto. El lavado es una especie el lavado es una especie de prolongación del delito fuente. Es una fase más del delito fuente. Constituyen una sola acción y si lo castigamos dos veces, una por vía del delito fuente y otra por vía del lavado, estaríamos vulnerando la garantía del non bis in idem. Estaríamos castigando a una persona dos veces por el mismo hecho. Argumentos a favor de castigar el autolavado. Postura en la cual pues me permito hacer promoción es la postura en la cual yo me encuentro. Primero, no es una forma de encubrimiento, es un delito socioeconómico. Claro, el lavado de activos tiene dentro de su esencia, dentro de sus componentes esenciales, lo decíamos cuando hablábamos del bien jurídico, el lavado de activos es un delito que esencialmente tiene componentes de encubrimiento, pero no es un delito estrictamente o exclusivamente contra la administración de justicia, sino que también afecta otros bienes, otro bien jurídico como es el orden económico, concretamente la correcta circulación de bienes. Es decir, es un delito realmente emancipado, es un delito emancipado, es un delito completamente emancipado, es un delito completamente separado del encubrimiento y por ende no le son transferibles todas sus características. En segundo lugar, no tiene necesariamente menor desvalor que los delitos fuente. Si nosotros vemos acá, por ejemplo, perdón, me regreso un segundo. Si nosotros vemos acá eh, este, eh, algunos delitos algunos delitos fuente del lavado de activos, mire, rebelión creo que está incluido acá. Rebelión es un delito fuente del lavado de activos. ¿Qué pena tiene el lavado de activos? 10 a 30 años. Vean, vamos a ver cuál es la fuente cuál es la pena de la rebelión. 6 a 9 años. Entonces, este caso, y hay muchos más casos, algunas formas de peculado,
hay otros delitos donde claramente el legislador ha considerado que es más grave el lavado que los delitos, que algunos delitos fuente. Entonces, no necesariamente el lavado tiene menos valor que los delitos fuente. No tiene menos desvalor que el delito fuente. Es decir, el lavado en muchas ocasiones tiene más correspondiente delito fuente. Entonces, de esa manera, pues no, de esa manera no, ese argumento del peso del delito fuente, que es más pesado, que tiene mayor desvalor, que tiene mayor peso que el correspondiente lavado, pues es un argumento que no es necesariamente o no es permanentemente cierto. Un segundo. Es que estoy aquí tratando ya. Un segundo, por favor. Vuelvo aquí a sobre los delitos contra el orden económico y social. ¿Sí? Y hay un tercer argumento que me parece muy importante y es que el legislador ha guardado silencio. El legislador no ha dicho. Algunos regímenes penales sobre lavado de activos dicen el lavado de activos requiere de una persona que no haya cometido el delito fuente. Dice, por ejemplo, la legislación italiana en su momento dijo el que por fuera de los casos de concurso y, uno de los elementos esenciales axiológicos sobre el concurso es la unidad de persona. La misma persona comete las conductas en concurso. El que fuera de los casos de concurso, ya, de ahí corta de tajo la posibilidad de que la persona que ha cometido el delito fuente pueda cometer el respectivo lavado. ¿Sí? Ahí lo corta de tajo, lo corta de tajo. En el caso nuestro, el legislador ha guardado silencio y ese silencio, acuérdense lo que decía la Convención de Estrasburgo, las personas pueden disponer expresamente si castigan o no el autoblanqueo, ¿sí? O sea, si lo castigan o si proscriben el castigo, o sea, las partes tienen la facultad, la autonomía, los estados tienen la facultad, la autonomía para decidir dentro de su derecho interno sí o no. Sí, deben, para señalar cuál es su posición frente al autoblanqueo. Colombia ha guardado silencio y consideramos que ese silencio se puede entender en forma positiva, ¿sí? Además, cuando nosotros vemos acá esta providencia que les mostraba anteriormente, esta providencia con ponencia del doctor Álvaro Orlando Pérez, esta sobre debe demostrarse el delito, si bien podría pensarse que el delito base tendría que ser cometido por los procesados, lo cierto es que esa exigencia no está integrada al tipo. Basta leer de nuevo la disposición para concluir cómo el delito previo puede ser acreditado al procesado por el blanqueo o a otra u otras personas y que el punible subyacente puede ser cometido de manera mediata o inmediata. Conclusión, la postura nuestra es que no, el autoblanqueo sí se puede castigar en Colombia. Además, cuando uno ve el tránsito, doctores, de la ley 360, de la ley 190 a la ley 365, acuérdense, la ley 190 concebía al lavado de activos como una forma de receptación. La ley 365 lo emancipa completamente y dice, esto se llama lavado de activos. Cuando uno lee la literatura especializada y uno empieza a ver ese progreso o ese tránsito normativo, ese tránsito legislativo, uno se empieza a dar cuenta, la literatura dice, mire, una de las razones para promover esa emancipación del lavado de activos frente a la receptación era que si era una forma de receptación, no podíamos castigar el autoblanqueo. Es decir, o sea, dentro de la esencia de la emancipación del lavado de activos está el propósito de poder castigar el autoblanqueo. Y yo sí soy de la teoría de que el autoblanqueo, por las razones anteriormente expuestas, sí se puede castigar en Colombia. No obstante, yo soy un poco crítico en el sentido que se debe hacer todavía más y se debe adoptar, copiar, seguir el ejemplo de legislaciones como la española que ponen de manera expresa la posibilidad del autoblanqueo. Dicen, perdónenme un segundo, doctor, es que se me va a descargar el computador. No se me vayan a desconectar, no se me vayan a ir. Un segundo, por favor. Un segundo, por favor.
qué pena con... Pido excusas por eso. A mí me parece que sí se podría adoptar figuras o se podría adoptar eh, el, eh, las formas que han adoptado algunos regímenes, como el español, por ejemplo, que dice, mire, sí se puede castigar el autoblanqueo, pero lo dice de una forma bastante expresa. El régimen español dice algo como el que blanquee, el que lave bienes provenientes de delitos cometidos por él o por tercera persona. De forma expresa permite el autoblanqueo. Me parece que si bien nuestro sistema permite o deja, da avisos hacia la posibilidad de castigar el autoblanqueo, sí debemos adoptarlo de una forma un poco más expresa. Volvemos entonces aquí a nuestra presentación. Tipicidad subjetiva, es decir, aquí es pertinente señalar que este es un delito eminentemente doloso. La persona tiene que conocer el origen de los bienes y dirigir su voluntad, conocer el origen de los bienes, conocer que lo que está haciendo es blanqueándolos, lavándolos y dirigir su voluntad hacia realizar esos hechos. Sobre el conocimiento del origen de los bienes, la literatura científica ha señalado que no se requiere no basta una sospecha, pero tampoco es necesario tener una certeza plena, absoluta, para, para poder castigar para poder acreditar el dolo, ¿sí? Se puede uno basar en algunos hechos indicadores, se puede basar en algunos hechos indicadores para poder, para poder estructurar el dolo. Me explico, o sea, no basta con que yo tengo la sospecha de que esos bienes, no, ni tampoco se requiere una certeza absoluta. Basta acreditar, tener un conocimiento fundado en ciertos hechos indicadores. Por ejemplo, yo estoy realizando negocios con una persona que tiene vínculos con grupos ilegales, los montos que está manejando esta persona son montos desbordados, las respuestas que da son insatisfactorias, etc. Es decir, este es un delito doloso en el sentido que yo requiero conocer el origen de los bienes, un conocimiento que está en algún punto entre la mera sospecha y la certeza absoluta, ¿sí? Y ese conocimiento se establece a través de algunos hechos indicadores. Se descarta nuestro sistema penal, es un sistema de números cerrados, donde la modalidad imprudente tiene que expresamente estar tipificada, en el lavado de activos no, en el lavado de activos no, o sea, no existe el lavado de activos culposo, como existen algunos regímenes, creo que el régimen español es un ejemplo de eso. No se requiere, entonces no, tiene que ser con dolo, no basta la culpa. Pero ese dolo, como les digo, no basta, no es un conocimiento pleno, absoluto de los bienes, ¿sí? Ni tampoco basta la mera sospecha, se requiere un punto intermedio fundamentado en algunos hechos indicadores. Y aparte del dolo, es decir, del conocimiento de los hechos y la voluntad de realizar esos hechos, el sujeto debe acompañar su conducta de una intencionalidad especial, ocultar o encubrir el origen ilícito de los bienes o de darles apariencia de legalidad. Por eso yo decía, si yo le compro a un mafioso un carro que él se compró con plata objeto del narcotráfico, es decir, ese carro tiene su origen eh, mediato en una conducta fuente, en un delito fuente, y si yo lo adquiero típicamente hablando, estoy cometiendo lavado de activos. Ahí estoy actuando con dolo, porque yo sé que estoy adquiriendo un bien que tiene su origen inmediato en el lavado de activos, en el delito fuente de narcotráfico. Pero si ustedes observan, yo no tengo la intención de ocultar o encubrir el origen ilícito o de darle una apariencia de legalidad. Mi intención es enriquecerme con ese bien. Mi intención es adquirir un producto por el mero gusto de adquirirlo, ¿sí? Y por ende, este delito, en virtud de la presencia de este elemento subjetivo especial, este es un delito que no admite dolo eventual. Es decir, no me pueden a mí imputar dolo eventual si yo hago unas operaciones y preveo como posible, como probable, el lavado de activos y dejo su no configuración libre al azar, que es la definición del dolo. No, yo para cometer el lavado de activos tengo que cometerlo
yo no estoy librando al azar ningún tipo de comportamiento. Por el contrario, yo estoy movido por una intención, que es la esencia del lavado de activos, ocultar o encubrir el origen ilícito de esos bienes. Y finalmente, a mí me gusta mucho hablar de la excepción de territorialidad que tiene el lavado de activos. Fíjense lo siguiente, el lavado de activos tiene esta fórmula que a mí me parece muy interesante, perdón, esta fórmula que es muy interesante, y dice, el lavado de activos será punible aun cuando las actividades de que provinieren los bienes o los actos penados en los apartados anteriores se hubiesen realizado total o parcialmente en el extranjero. ¿Qué significa eso? Que yo entonces voy a castigar el lavado de activos, yo voy a castigar el lavado de activos, así el delito fuente se haya cometido en el exterior. El delito fuente. Entonces, un caso de extorsión se realizó en un municipio del Ecuador y pretenden lavar la plata de esa extorsión, yo puedo castigar ese lavado de activos. Así la extorsión se haya realizado en Ecuador. ¿Y por qué se habla de una excepción de territorialidad? Porque estoy aplicando mis normas sobre extorsión a una conducta que se realizó por fuera del país. Estoy haciendo el estudio de una conducta que se realizó fuera del país a la luz de mi ordenamiento penal interno. ¿Y por qué se castiga eso? ¿O cuál es la esencia, doctores, de esa excepción de territorialidad? Fundamentalmente, doctores, es por el carácter transnacional que tiene el lavado de activos. El lavado de activos por esencia es transnacional, lo veíamos al principio de esta exposición. La delincuencia internacional, la delincuencia organizada internacional tiene el lavado de activos como una de las aristas de su actividad, ¿sí? Y lo más importante aquí entonces, doctores, es que yo aplico mi derecho interno analizo a la luz de mi derecho interno una conducta que se realizó en el exterior. Y finalmente hablar sobre el delito de omisión de control. Es un delito que tiene una serie de inquietudes, alguna serie de críticas que ha esbozado la doctrina especializada. Pero es un delito que está ampliamente emparentado con el lavado de activos. La lucha de doctores contra el lavado de activos se libra en dos frentes fundamentales. La sanción, es decir, vamos a castigar a las personas porque cometieron lavado de activos, pero también vamos a prevenir y detectar el lavado de activos. ¿Qué es eso de prevención y detección? Prevención es, vamos a tratar en lo posible de que no nos instrumentalice para el lavado de activos. El lavado de activos se puede cometer en infinidad de sectores económicos legítimos. El sector financiero, el sector asegurador, el sector bursátil, el sector de juegos de suerte y azar, el sector real, el sector solidario, el sector de la minería, el sector de la, ¿cuál era el otro que les quería? El sector de notariado e inmobiliario. Sí, todos esos sectores son vulnerables al lavado de activos. Entonces vamos a tomar medidas para prevenir que el lavado de activos no se materialice. Y detecciones, oiga, si el primer objetivo fracasa, que el primer objetivo es el ideal, vamos a prevenir, a que no nos pase. Vamos a, en caso de que, el ideal es que no nos pase, que no nos instrumentalicen para cometer el lavado. Pero si ya ese objetivo fracasó, entonces vamos a mitigar la situación. ¿Cómo? Detectándolo e informándolo a las respectivas autoridades. Eso es la prevención y detección. Prevención, evitar que pase. Detección es que si ya sucedió, ubicarlo, contenerlo y avisarle a las respectivas autoridades. ¿Cómo se hace la prevención y detección? A través de normas, ¿sí? Se hace a través de normas. Las normas, existen, digamos, todo tipo de normatividad en materia de prevención y detección no solo de lavado de activos, sino de ciertos tipos de criminalidad, ¿sí? Existe la normativa y los programas de cumplimiento normativo. La norma le dice a usted, mire, usted, señor empresario, tiene que evitar este delito, tiene que prevenirlo y en caso de que ocurra, tiene que detectarlo.
Y los programas de cumplimiento normativo son programas al interior de las empresas por medio de los cuales se busca asegurar que se cumplan con las normas de prevención y detección. Esta, esta, se- se- esta, esta exigencia administrativa se refuerza de una forma muy interesante y es a través de una amenaza de una pena. ¿Y cómo se materializa esa amenaza de una pena? Por medio de un delito que se llama omisión de control. Es decir, el Estado le dice a usted, mire, usted tiene que prevenir y detectar el lavado de activos. ¿Cómo? A través de estas normas que yo le doy. Yo le doy a usted una serie de obligaciones en unas normas para prevenir y detectar el lavado de activos. Y esas personas adquieren el compromiso, tienen la obligación de acatar esas normas y de desplegar programas para asegurarse que se están cumpliendo las normas de prevención y detección. Pero yo tengo que reforzar, tengo que incentivar a las personas, tengo que incentivarlas a que cumplan con esas obligaciones, que cumplan con esas normas de prevención y detección. ¿Cómo los incentivo? Amenazándolos con una pena. ¿Y cómo se materializa esa pena? A través del delito de omisión de control. Esto ¿cómo se puede poner en otras palabras? La omisión de control castiga a la persona, y lo vamos a ver más adelante, la omisión de control se dedica a castigar a la persona que omite sus obligaciones para la prevención y detección del lavado de activos, obligaciones impuestas por el Estado. Este delito tiene una historia, una evolución legislativa, como ya lo habíamos comentado anteriormente, nace con la ley 365 de 1997, que es, como ya lo hemos explicado, la ley que le da autonomía al lavado de activos y lo ubica como un delito contra el orden económico. Pero, y eso es un punto donde se va a generar después un quiebre con las reformas posteriores, se restringía a solo dos normas. Es decir, el que incumpliera lo que dice el artículo 103 y el 104 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, incurre en omisión de control. ¿Sí? Después viene la ley 599 del 2000 y elimina la restricción a esta norma, a estas dos normas específicas, y no hace referencia a ninguna norma específica. Ya lo vamos a ver en cómo está redactada actualmente. Y la ley 1357 del 2009 lo que hizo fue aumentar las penas y cambiar la palabra, el concepto de director por miembro de junta directiva. Eso es una discusión un poco, es una discusión orientada a darle más claridad al alcance de este delito. Toda vez que este delito puede ser cometido, ya lo vamos a ver, por empleados de la institución obligada, ¿sí? Puede ser cometido por empleados. Y el director y el director en muchos casos es en esencia un empleado. ¿Y qué pasa? Deja por fuera a los miembros de la junta directiva, que no necesariamente son empleados. Entonces, vamos a ver el delito, vamos a ver el texto del delito que está en el 325 del Código Penal para, para que veamos cómo está estructurado el delito, cuál es la esencia del delito y demás. Está acá. Omisión de control. Dice, el miembro de junta directiva, lo que estamos tocando ahorita, el miembro de junta directiva, representante legal, administración, administrador o empleado de una institución financiera o de cooperativas que ejerzan actividades de ahorro y crédito que, con el fin de ocultar o encubrir el origen ilícito del dinero, omite el cumplimiento de alguno o todos los mecanismos de control establecidos por el ordenamiento jurídico para las transacciones en efectivo, incurrirá por esa sola conducta en prisión de 38 a 128 meses. Entonces, aquí podemos detectar, doctores, que ya no hace referencia a una norma en específico. Antes el 325 hacía referencia a los artículos 103 y 104 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero. Aquí vemos cómo lo dice, de alguno o de todos los mecanismos de control. Es decir, control de mecanismo que exista para la prevención y detección del lavado de activos respecto de transacciones de dinero, transacciones en efectivo, perdón, incurrirá en este tipo penal. Cualquiera que sea la forma estable, cualquiera que sea el mecanismo de control que se haya establecido.
¿Quién puede cometer ese delito? Entonces, los miembros de junta directiva, el administrador, el representante legal o el empleado. ¿De qué? De una institución financiera dentro de la cual se ubican los bancos, las corporaciones de ahorro y vivienda, las compañías de financiamiento comercial y también las fiduciarias, o las cooperativas de ahorro y de crédito. Son aquellas entidades que están vigiladas por la Superintendencia de Economía Solidaria y que realizan operaciones de ahorro y crédito exclusivamente con sus asociados. Este es un delito de omisión propia y de mera actividad. Basta, simplemente basta incumplir con el mandato administrativo. El mandato administrativo le dice a usted, mire, usted tiene que realizar estas labores. Simplemente con yo omitirlas, incurro en el tipo penal. No se requiere que en efecto, el castigo penal no está condicionado a que en efecto se haya materializado una operación de lavado de activos. Sin embargo, y ahí es un punto donde se va a generar unas eternas discusiones y controversias, como ustedes se habrán dado cuenta, esa omisión, ese mero incumplimiento del mandato administrativo tiene que hacerse con un fin: ocultar o encubrir el origen ilícito del dinero. Es decir, la persona no basta con que yo lo haga por hacerlo, porque sí, tengo que hacerlo, y esa omisión, ese incumplimiento no basta con simplemente hacerlo porque sí, sino que esa omisión, ese incumplimiento tienen que estar orientados, tienen que estar buscando ocultar o encubrir el origen ilícito del dinero. ¿Y dónde están esos mandatos administrativos? Ese mandato está fundamentalmente en normas extrapenales, concretamente el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero. Como nosotros tuvimos oportunidad de contarles, antiguamente solamente se limitaba al 103 y al 104 del decreto 663 del 93, del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero. Perdón. Se limitaban a esos artículos. Sin embargo, aquí me gusta citar, me gusta mostrar el artículo 102. El artículo 102 del Estatuto Orgánico, si ustedes lo ven, que lo tienen oportunidad acá, es una norma complementaria, establece algo que es muy importante, fíjense. Reportar de forma inmediata y suficiente a la Unidad de Información y Análisis Financiero cualquier información relevante sobre manejo de activos o pasivos u otros recursos cuya cuantía o características no guarden relación con la actividad económica de sus clientes o sobre transacciones de sus usuarios que por su número, por las cantidades transadas o por las características particulares de las mismas puedan conducir razonablemente a sospechar que los mismos están usando a la entidad para transferir, manejar, aprovechar o invertir dineros o recursos provenientes de actividades delictivas o destinados a su financiación. ¿Esto cómo se llama? Se llama el reporte de operaciones sospechosas. Cuando la persona que se encarga de prevenir y detectar el lavado de activos encuentra una operación que se llama sospechosa, sospechosa en el sentido que no encuadra con el perfil del cliente, tanto en sus factores cualitativos como cuantitativos, se genera una sospecha. Eso es raro. Y yo lo que tengo que hacer es avisarle a la UIAF, Unidad de Información y Análisis Financiero. ¿Sí? Yo le tengo que reportar. Ellos mirarán si es relevante, si no lo es. Y ellos se encargan de hacer una depuración y eso se lo envían a la Fiscalía General de la Nación, lo que pase ese filtro de depuración. Si nosotros siguiéramos bajo la estructura de la omisión de control original, que se limitaba a los artículos 103 y 104, el omitir un ROS, un reporte de operaciones sospechosas, o sea, estoy ante una operación sospechosa y no hago el reporte, eso no sería omisión de control. Pero como ya no se restringe estrictamente al 103 y al 104, ahora omitir un ROS sí se constituye en omisión de control. ¿Y cuáles son los mandatos realmente? Leyendo el articulado, ¿cuáles son fundamentalmente los mandatos? Los mandatos son hacer el reporte y enviar el reporte de operaciones sospechosas, el registro y reporte de transacciones que superen determinados montos, registrar ciertas transacciones como transacciones únicas. ¿Eso qué significa? Que si una persona realiza un número plural de transacciones, una misma persona
Mercho, que si se realizan una serie de transacciones por una persona o en favor de una persona que superen determinados montos en un determinado periodo de tiempo, no se debe mirar como 5 o 6 transacciones, sino como una sola transacción. Incurrirá en omisión de control la persona que no las registre como una transacción única. Porque de pronto si las... Porque ¿cuál es el propósito de hacer ese múltiplo, ese número plural de transacciones por una persona o en favor de una persona? No despertar sospechas. No, porque todas serán transacciones que estén por debajo de los límites de los mínimos de control. Conocimiento de los clientes. Es decir, el delito de omisión de control se predica de los funcionarios, de los funcionarios en lista, de los funcionarios. Es decir, miembros de junta directiva, administrador, representante legal o empleado de las instituciones financieras o de las cooperativas de ahorro y crédito que omitan esos mandatos administrativos. Y esa omisión debe estar encausada, dirigida, motivada a encubrir u ocultar el origen ilícito del dinero. Sin embargo, este delito ha sido objeto de muchas críticas por parte de la doctrina especializada. Una crítica que se establece fundamentalmente es ese elemento subjetivo especial de ocultar o encubrir el origen ilícito. Señalan algunas personas, ¿sí? Señalan algunos autores, que ese elemento subjetivo especial, ocultar o encubrir el origen ilícito de los dineros, implica o es un indicador, es un indicador de que hay una operación de lavado de activos en curso y que el sujeto obligado está en contubernio, está en asociación con el respectivo lavador. Es decir, ahí hay un acuerdo entre sujeto obligado y lavador. ¿Sí? ¿Qué sucede? Que la persona que realmente, entonces, si yo estoy en una complicidad, en una asociación, o de pronto tengo el dominio sobre un lavado de activos, mi aporte para ese lavado de activos será omitir los controles, yo realmente estoy en un escenario de coautoría con lavado de activos. Es decir, yo realmente no estoy cometiendo no es realmente una omisión de control, estoy cometiendo per se un lavado de activos, porque estoy en contubernio con un lavador. Y si yo estoy en contubernio con ese lavador, y si tengo tal dominio de la situación, yo debería estar respondiendo como coautor del lavado de activos. Pero me aplican este delito, y este delito tiene una pena significativamente menor. Y eso implica una serie de problemas, y es que estas personas que tendrían que tener una pena mayor en virtud de su posición en el sistema económico y en virtud de los mandatos que tienen, deberían tener una pena, deberían ser castigados con mayor fuerza, pero al final de cuentas son castigados con este delito que tiene una pena menor que la del lavado de activos. Otra crítica que se hace a este delito es que solamente se limita a las transacciones en efectivo, cuando hay otras operaciones, por ejemplo, el leasing, que no involucran transacciones en efectivo y que son igualmente susceptibles de ser instrumentalizadas para lavar dinero. Y también hay una crítica fundamental, y es que se limita a estos dos sectores, a las cooperativas de ahorro y crédito y a las instituciones financieras, dejando de lado a otras personas como son, por ejemplo, el sector asegurador, el sector bursátil, el sector de notariado, el sector inmobiliario. Y esas personas, en virtud de lo que habíamos hablado sobre la omisión, callar la operación, teniendo el deber de denunciar, porque todos esos sectores, doctores, todos esos sectores tienen normativa expedida por el gobierno que los obliga a reportar situaciones de lavado de activos. Entonces, si esas personas, es decir, de los sectores económicos que no están enlistados expresamente en este artículo, cometen materialmente lo que sería una omisión de control, ¿sí? Cometen lo que sería materialmente una omisión de control, pero que no pueden responder por este delito porque no cumplen con el requisito del sujeto activo cualificado, realmente van a entrar a responder por lavado de activos, que tiene una pena mayor, y se genera claramente una situación de desigualdad de estas personas
es decir, de los que son, de estas personas que son los sujetos activos de este delito respecto a los potenciales sujetos activos de otros delitos. ¿Listo? Muchas gracias. Ahora sí, pues, vayamos vayamos a las preguntas. Voy a entrar, voy a dejar de aquí de compartir. Voy a dejar aquí de compartir. Ay, perdón, no sé. Ah, ya. Voy a dejar aquí de compartir y ya ahora sí estoy disponible para sus preguntas. Vayamos al chat, que en el chat puede haber unas preguntas. Vayamos a ver si alguien en el chat lo estoy abriendo acá. No hay mensajes en el chat, no veo. No, doctor, sí, por ahora no tenemos preguntas. Vamos a dar una espera más o menos de unos 3 minutos Ah, bueno, perfecto. para que formulen las preguntas. Mientras tanto, yo así rápidamente les voy contando que es muy importante para nosotros su participación. Les agradecemos muchísimo su asistencia a este evento. Esperamos que puedan seguir asistiendo a los que se vienen. Recuerden que esto hace parte del Club de Beneficios, no tiene ningún costo adicional. Es muy importante también para nosotros su opinión, por lo cual va a ser enviado a los correos de ustedes, los correos con los cuales se registraron al momento de inscribirse al evento, una encuesta en la cual ustedes van a poder calificar la información que acaban de recibir. Adicional a eso, en los correos electrónicos también van a recibir la memoria del evento. En este caso sería el video de la presentación que acaba de hacer el doctor Diego para ustedes. Tenemos un mensaje en el chat, doctor, para que por favor lo revise. Sí. No, realmente es una felicitación por el manejo del tema, pero no, no, o sea, es una felicitación, no es una pregunta y agradezco, pues, aprovecho para agradecer el mensaje de felicitación. No sé si de pronto alguien, en vez de hacer la pregunta por el chat, quiere hacerla verbalmente. Bueno, doctor, mientras abren los micrófonos, voy recordándoles también el próximo evento que vamos a tener. Recuerden en este caso que para poder inscribirse al evento lo deben hacer por legis.com.co, que es la tienda virtual. Nos vamos a ir a la parte inferior y vamos a buscar el Club de Beneficios. Recuerden que este evento se va a llevar a cabo el 30 de abril, va a ser aplicación de la NIA en revisorías fiscales medianas y pequeñas con el conferencista que va a ser el doctor Daniel Orlando Hurtado. El evento va a ser en las horas de la mañana, de 8 a 10 de la mañana, 30 de abril. Simplemente dan clic en donde dice registro virtual y sin costo. Eso es todo lo que deben hacer para que tengan acceso a esta excelente información. Entonces seguimos esperando sus preguntas. Sí, doctor, hay una pregunta ya en el chat. Ah, bueno, preguntan acá, ¿de alguna manera la Fiscalía puede adelantar de oficio la persecución de estos delitos cuando es evidente la sospecha de su comisión en algunas ciudades? Sí, doctor. Lo que pasa es que este delito ya es, digamos, una pregunta relacionada a aspectos procesales. Y es que la acción penal es una acción pública, la acción penal es privativa del Estado, tienen la obligatoriedad de adelantarla, salvo en lo que se conocen como los delitos querellables. Los delitos querellables son aquellos delitos en los cuales el legislador le ha otorgado al sujeto pasivo del delito la posibilidad o no de adelantar la investigación. La acción penal sigue estando en cabeza del Estado, pero solamente son investigables si hay querella por parte del sujeto pasivo, es decir, del titular del bien jurídico afectado. El lavado de activos no se encuentra como un delito querellable y por ende la Fiscalía puede iniciar la investigación frente a una posible sospecha o frente a alguna denuncia. O sea, pueden adelantarla de oficio si les llega información o si tienen conocimiento sobre la posibilidad de la comisión de un delito de lavado de activos. Pregunta aquí, Colombia es un país que tiene un índice alto de lavado de activos. ¿Sí son suficientes las regulaciones o la normatividad vigente para contrarrestar y evitar los delitos? ¿O considera que existen vacíos jurídicos o vacío legislativo? Es una pregunta bastante interesante y yo quiero señalar lo siguiente. Nosotros somos una sociedad muy normativa. Normas, 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 y muchas veces no sabemos si realmente esa cantidad de normas está cumpliendo o no con su cometido. Yo soy de la postura que nosotros no debemos tener tanto una inflación legislativa, una inflación normativa, sino debemos tener normas que sean eficaces.
me parece que hay personas que abogan incluso por la abolición del delito de omisión de control, no porque consideren que la omisión de control no sea censurable penalmente, sino que si nosotros lo abolimos, lo sacamos del ordenamiento penal, las conductas que materialmente hoy encuadran en omisión de control, encuadrarían en lavado de activos, que tiene unas penas más altas y por ende tendría una capacidad disuasoria pues mucho mayor. Yo soy partidario de que tiene que haber, obviamente, tiene que haber una serie de normas lo suficientemente claras, tiene que haber una serie de normas lo suficiente, salud, tiene que haber una serie de normas lo suficientemente claras para saber cuáles son las obligaciones de las personas a la hora de prevenir y detectar el lavado de activos, que sepamos cuáles son nuestras obligaciones, pero si nosotros eso lo complementamos con la abolición de la omisión de control, las personas obligadas no entrarían a responder por omisión de control, sino directamente por lavado de activos. Preguntan aquí, en una película de Netflix, La Lavandería, tuve oportunidad de verla, la recomiendo, tiene un formato bastante interesante porque es parte película, parte documental. Se denuncia que Estados Unidos persigue los paraísos fiscales del mundo, pero internamente tiene paraísos fiscales en algunos de sus estados como Delaware. ¿Qué propondría usted como política criminal de nuestro país al respecto? Como, como política, digamos, lo que nosotros tenemos que hacer es, por ejemplo, hay una forma de lavar activos, hay una forma de lavar activos que se llaman a través del sector de los tributos y a través de las amnistías tributarias. En muchas ocasiones el Estado para traer los recursos que están afuera, ¿sí? Y que muy probablemente no han sido declarados, le dicen, mire, traiga los recursos de afuera del país y nosotros dictamos una amnistía, que por ende los delitos no, y en virtud de esa amnistía, nosotros no vamos a investigar de dónde provienen esos recursos. Creo que la ley 1607 del 2012 traía una disposición que después fue declarada inexequible por la Corte Constitucional con el fin de declarar una amnistía de orden tributario sobre esos delitos, sobre esos recursos que estuvieran por fuera del país. Esa es una forma, digamos, de lavar activos. Si yo traigo los países y me acojo la amnistía, pues los recursos quedan efectivamente legalizados. Yo pienso que ante eso, y la ley 1607 del 2012 lo concibió, se tiene que hacer el reintegro de esos capitales al país a través de unos canales autorizados por la Superintendencia Financiera y de hacer los respectivos controles para evitar que el lavado de activos se materialice. O sea, mi propuesta de política criminal, por ejemplo, en materia de paraísos fiscales, es establecer medidas para incentivar que las personas retornen los recursos al país, ¿sí? De esa manera los recursos no estarán, los recursos que hayan sido posiblemente objeto de lavado de activos a través de la transferencia a un paraíso fiscal, de esa forma traemos los recursos al país, recuperamos esos activos, pero los canalizamos a través de unos canales determinados por la Superintendencia Financiera para evitar que la amnistía, la facilidad, se vuelva en un mecanismo de lavado de activos. O sea, retomando la idea es, yo les digo, traigan los dineros al país, yo les amnistío tributariamente, pero hágalo a través de este canal. Y aprovecho lo que decía el usuario Rachid Nader, aprovecho y los invito a ver la película. La película es realmente muy buena, la película es realmente buena. Se llama La Lavandería en Netflix. El tema de la omisión de control, artículo 325. Un trabajador subordinado en la práctica es normal que presenten querellas a la unidad de análisis financiero. Bueno, cuando nosotros hablamos de empleado, la doctrina, la literatura especializada, la literatura científica, señala que los empleados deben ser empleados que tengan un dominio sobre la situación. Es decir, que tengan un dominio sobre el riesgo de que se contaminen con dineros ilícitos. Lo digo con mucho respeto y voy a hacer una observación y le digo con el mayor de los respetos. El personal de limpieza del banco no va a cometer omisión de control porque no tienen el control sobre los recursos que se ingresan al banco. Entonces tiene que ser cualquier tipo de empleado, pero que ese empleado tenga un dominio sobre el riesgo de introducción de dineros ilícitos a su respectiva entidad. Preguntan acá,
es normal que se presenten las querellas, pues las personas lo tienen que hacer. O sea, no es que sea normal o habitual, no, están en la obligación de hacerlo. Lo que pasa es que eso no se hace de una forma inmediata en que yo subordinado inmediatamente le informe a la unidad de análisis financiero. ¿Cómo operan normalmente los sistemas? Los sistemas es, yo detecto la operación sospechosa y yo hago un reporte de operación sospechosa, pero un reporte de naturaleza interna. Se va a la oficina del oficial de cumplimiento y ellos se encargan de hacer el respectivo informe o reporte a la UIAF. Pero si el empleado que detecta la operación o que percibe y dice esta operación es sospechosa, no le reporta a su oficial de cumplimiento, en mi opinión estaría cometiendo este tipo penal. No sé si alguien quiere hacer otra pregunta. No, doctor, no tenemos más preguntas en el chat. Bueno, Eh, aprovecho pues la oportunidad para agradecer a todos los asistentes. Espero que esta exposición en materia de contenido haya sido de su agrado y espero que nos volvamos a encontrar en una oportunidad cercana. Muchas gracias a usted, doctor. Les agradecemos a todos por su participación y los esperamos en el próximo evento.